días a todos y a todas. Gracias por su presencia. Quiero quitarme el sombrero simbólicamente frente a tanto talento nacional que se ha expresado por tantos años en la vida dominicana. Y por qué no decirlo, si bien es cierto, han sido un vehículo esencial en la cultura del país y en la preservación de valores fundamentales, admito que mi comentario chismográfico con el señor director de la policía también asumimos la conclusión de que son corresponsables de mucho consumo etílico en la República Dominicana en los últimos años. Miembros del Consejo, distinguidos senadores, funcionarios, amigos de la prensa, hermanos todos. La razón de ser de este esfuerzo institucional tiene como punto de partida dos elementos básicos. El primero, que regularmente en la República Dominicana se discuten muchos temas sin tener como elemento esencial las estadísticas. Y ahí comienzo. Las 6 provincias que abarca este esfuerzo en colaboración con artistas, académicos, intelectuales, caracterizan 466.000 ciudadanos. Y una de las tragedias fundamentales a la hora de la formulación de políticas públicas es que pensamos en la acción sin detenernos en los niveles de involucramiento de los ciudadanos. En este caso específico quiero consignar que el esfuerzo de nosotros se orienta en varias direcciones. La de mayor importancia técnica. La gente siempre se queja del conflicto de las interferencias. Nosotros hicimos un estudio financiado por el Indotel gracias al consentimiento de los miembros del Consejo que estableció los niveles de penetración e interferencia en esas 6 provincias. Y hay puntos que llaman la atención porque en provincias como Pedernales el nivel de interferencia alcanza el 70%. Frente a eso debemos construir una solución de carácter técnico. Lo primero fue que autorizamos a nuestro departamento técnico a garantizar el nivel de potencia suficiente para impedir que se obstruya el desarrollo de nuestras emisoras. Segundo lugar, la gran tragedia, la inversión pública en la zona fronteriza. Yo estoy convencido que los senadores aquí presentes van a hacer un ejercicio de coincidencia conmigo. Los gobiernos, repito, en plural, los gobiernos en materia de publicidad solo han invertido 5% en esa área. Lo que explica que las escasas perspectivas de desarrollo y con una tendencia natural de desplazamiento de los pobladores originales de esa franja hacia los grandes centros urbanos ha generado un fenómeno de sustitución de sus pobladores originales. Y por vía de consecuencia nos obliga a nosotros desde el Indotel a generar los recursos económicos suficientes para destinar que este año y los próximos años los recursos fundamentales para emisoras que están allá en Villa Jaragua o están en Vengan a Ver o en cualquier punto de la zona fronteriza tengan la garantía de los niveles de rentabilidad indispensables para que este vehículo cultural, los pintores sientan que es posible preservar el espíritu de la dominicanidad, pero fundamentalmente generando los niveles de rentabilidad. La gente nos pregunta con razón, y en esto quiero hacer un paréntesis para agradecer profundamente a Dora, a Radio Santa María, que ha hecho una labor significativa, no solo en el proceso de orientación radial, sino de educación. Tiene 58 años haciendo una labor importantísima. Y nosotros tenemos que combinar el aspecto técnico, los recursos económicos, para que el Indotel en este mensaje sea un vehículo de preservación del espíritu cultural en la República Dominicana. Por eso hemos contado con el talento innegable del señor Vázquez, pero Pochi Familia, que nos ha generado la idea de potenciar los talentos locales, provocando competencias interprovinciales, para fomentar el talento de muchos jóvenes que lo único que necesitan es una oportunidad. Y lo vamos a hacer. Pero también tengo la satisfacción de tener a don Iván Gatón, porque es fundamental e importante cápsulas educativas que formen, hagan prevalecer
el espíritu de lo estrictamente nacional, no porque estamos en contra de nada, sino porque la condición de dominicano nos obliga a actuar en esa dirección. Fundamentalmente porque los procesos de disolución cultural comienzan cuando las autoridades no están en la capacidad de generar en las próximas generaciones la conciencia necesaria para preservar el espíritu de lo estrictamente dominicano. Cuando defendemos el espíritu de los dominicanos no estamos desdeñando a nuestros vecinos. Y qué bueno que Iván está aquí, porque también en esa etapa educativa tenemos que estimular que nuestros pobladores fronterizos sepan quién fue Jean Price Mars y por qué la importancia de su pensamiento para conocer y entender cómo piensan nuestros vecinos. ¿Y por qué no decirlo? Reconocer a vecinos tan importantes en episodios fundamentales de la vida nacional como Jacques Vieux, que fue un poeta fundamental del país. Lo digo del país porque siendo haitiano, actuó en la defensa de los intereses nacionales en una coyuntura determinada. ¿Y por qué no decirlo? Yo era un joven, hace mucho, y yo escuchaba una música contagiosa de Tabucombo, la inflación en general, que eso impactó terriblemente en la República Dominicana. Pero reconocer eso es reafirmar que la mayoría de ustedes, como artistas y actores culturales, son los garantes de que en la República Dominicana prevalezca profundamente la identidad. Nosotros estamos obligados a defender lo dominicano, cueste lo que cueste, sin importar el precio que cualquier administración tenga que pagar. Habló el presidente de Indotel, pero yo no me puedo partir en dos. Antes de ser lo que yo humildemente soy, yo vengo de una tradición democrática, donde históricamente se ha querido manipular el concepto de defensa de lo nacional. Y por muchos años yo he escuchado a ciudadanos en las esquinas de los cuadriláteros asumiendo posturas en función de su visión ideológica. Y el tema de reconstruir el espíritu de lo nacional no se puede detener en aspectos de carácter ideológico, porque la dominicanidad tiene que tocarle a todos los ciudadanos que se sienten profundamente comprometidos con el espíritu nacional. Sobre todas las cosas cuando somos injustamente víctimas de un relato en la comunidad internacional, no reconociendo la contribución, el esfuerzo que ha hecho la República Dominicana para ser solidario con el hermano país. Es evidente que nuestro compromiso, más que una acción coyuntural, es el esfuerzo por reivindicar lo que verdaderamente son los símbolos fundamentales de la dominicanidad. Iván, que nuestros jóvenes en cualquier punto fronterizo también reconozcan el aporte de Freddy Prestor Castillo y su masacre se pasa a pie. Y que muchos jóvenes que se dedican a la labor agrícola temprano tengan en Radio Santa María una fórmula inteligente de compartir la actividad productiva con la formación. En la medida que hagamos eso, estamos construyendo patria. No desde las clásicas perspectivas radicales y extremistas que han caracterizado el debate alrededor. Porque ser dominicano tiene que llenarnos a todos y a todas de orgullo. Por eso, desde el Indotel hicimos el esfuerzo. Y quiero decir, sin ánimo de incurrir en algún tipo de indiscreción, que cuando le expliqué al presidente de la República el tema, y yo no me inscribo en la lógica de los presupuestófagos ni los alabarderos, me dijo, Guido, no tiene que explicármelo. ¡Pum! No repito el término. Porque es evidente que nosotros que tenemos la posibilidad de visitar los territorios fronterizos, estamos plenamente conscientes de la dramática situación, de los niveles de inequidad, desigualdad. Y eso solo es posible construir un valladar sobre la base de que los dominicanos y dominicanas repensemos la frontera desde una perspectiva estrictamente nacional. Porque desafortunadamente muchos hacedores de políticas públicas, lo que ha prevalecido es el espíritu de lo electoral y reducen la condición de la zona fronteriza en función de lo que en términos de votos representa. Y hacerlo es desdecirnos y contribuir a esos niveles de penetración. Termino diciendo lo siguiente. Los pueblos que por una situación histórica tienen que compartir
espacios geográficos, siempre sus fronteras son materia de debate. Cuando los mexicanos se trasladan en masa hacia los Estados Unidos, los norteamericanos tienen el legítimo derecho de definir las categorías de quienes están legalmente allá. Cuando los ciudadanos africanos saltan por Melilla y quieren llegar a España, los españoles tienen el legítimo derecho de definir las características de quienes integran legalmente su país. Y nadie nos puede pedir a nosotros que no cumplamos con los requisitos fundamentales que establece nuestro marco migratorio, siempre y cuando respetemos normas protocolares y procesos legales. Estamos siendo tan dominicanos como el que más. Y este esfuerzo se inscribe en el profundísimo deseo de que nosotros los dominicanos y las dominicanas tengamos la satisfacción de que en cualquier punto del país, pero fundamentalmente en la frontera, siga el dominicano con un profundo orgullo de ser hijo de la patria de Duarte. Muchas gracias. Gracias al doctor